Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. La grabación llegó con 36 horas de retraso, tiempo suficiente para que una llamada de auxilio se convirtiera en prueba. En la estación Terra 1, la comandante Elena Vázquez no podía ni tragar. En la pantalla no había batalla. No había incidente. Había método. Y cuando el método elige escuelas primero, entiendes que eso no era territorio. Era un mensaje. Afuera, en los canales abiertos, el imperio Vortan ya se reía. Adentro, el silencio zumbaba, electrónica cansada, gente a punto de romperse. La paz que la humanidad llevaba 2 siglos negociando, se terminó sin pedir permiso. Nadie se atrevió a preguntar si era demasiado pronto para cambiar. Solo si era demasiado tarde. El aire del centro de mando olía a metal caliente y filtros saturados, como si el sistema de reciclaje respirara con ellos. Luz blanca en exceso. Gravedad calibrada al milímetro. Todo impecable, y aún así, todos temblaban un poco, aunque fuera solo en la comisura de la boca. Elena estaba en el centro del piso, quieta, como si el cuerpo se hubiera vuelto superficie reforzada, duro por fuera, con grietas abriéndose por dentro. El visor principal repetía el mismo fragmento, una y otra vez, porque alguien, nadie admitía quién, apretaba a retroceder como si pudiera encontrar un final distinto. Drones ocultos. Imagen nítida. 23.000 colonos. 8.000 niños. Cuando el primer grupo de figuras pequeñas echó a correr y el sonido no llegó, porque la grabación venía sin audio por protocolo, por una piedad automática, alguien en la sala soltó un ruido bajo, feo, que todavía no era llanto. Era el cuerpo decidiendo si vomitaba o rezaba. Y luego vino lo insoportable, la eficiencia vortana. Tropas de choque caminando en línea, cascos sin rostro, la cadencia de botas golpeando el suelo como si marcaran una frecuencia basal. Un oficial señaló. Otro asintió. ¿Y las escuelas? Primero. Marcus Chen, secretario de Defensa, tenía las manos entrelazadas a la espalda, como sosteniendo algo invisible para que no se le cayera al suelo. Fueron a las aulas, dijo, y su voz salió áspera, demasiado pequeña para la rabia que cargaba. No fue acción militar. Esto fue terrorismo a escala planetaria. Una consejera a su lado se llevó la mano al cuello, apretó el uniforme, un gesto tonto, reflejo. Como si faltara aire. Y quizá faltaba. Elena parpadeó despacio. No estaba intentando llorar. Estaba intentando no volverse piedra. Porque, verán, durante 200 ciclos solares, la Tierra había jugado a ser el miembro educado de la Asamblea Galáctica. El que acepta límites de expansión, el que tolera acuerdos comerciales injustos, el que responde provocación con una nota diplomática bien redactada. Cuando los vortanos tomaron 3 cargueros, la Tierra protestó formalmente. Cuando encarcelaron comerciantes con cargos falsos, la Tierra negoció. Siempre paciente. Siempre responsable. Y ahora había una colonia entera donde la paciencia era polvo. La presidenta Diana Morgan entró sin prisa. Y eso fue raro. No era calma. Era como si cada paso se hubiera decidido antes, en un lugar interno donde ya no había debate. Se detuvo frente a la mesa del Consejo de Defensa Unida. Miró a cada uno. No como una líder buscando apoyo. Como alguien verificando quién aguantaría escuchar la misma sentencia. Durante 2 siglos, dijo, elegimos la paz por encima de todo. Una pausa. Micropausa. De las que duelen porque no son teatro, son el cerebro arrancando valor del sitio equivocado. Mostramos misericordia cuando otros mostraron brutalidad. Ofrecimos amistad cuando solo nos ofrecieron dominación. Y Geraisen Prime demostró que nuestra misericordia se interpreta como debilidad. Respiró. No profundo. Solo lo suficiente. Hoy eso cambia. Solicito la activación del protocolo 7. La sala no estalló. No hubo gritos.
Hubo un murmullo bajo, como si el aire vibrara en estratos de vibración distintos. Algunos rostros palidecieron. Otros, se relajaron, de un modo inquietante. Como si llevaran años esperando y por fin alguien lo hubiera dicho en voz alta. El protocolo 7 es el tipo de cosa que escribes cuando todavía crees que jamás vas a usarla. Un plan de contingencia nacido al inicio de la expansión interestelar, cuando la humanidad aún tenía suficiente esperanza para fingir que la galaxia podría madurar. El voto fue unánime. Unánime no de consenso. Unánime de duelo convertido en herramienta. Corte. La orden se transmitió a todas las colonias, estaciones de investigación, puestos comerciales. Un mensaje simple, seco, sin espacio para malentendidos. Retorno inmediato. En 72 horas, el sistema solar implementará el protocolo de defensa 7. Cualquier nave no humana que se acerque a menos de 100 años luz será destruida sin aviso. Esto no es negociación. No es amenaza. Es promesa. La comunidad galáctica reaccionó como reacciona cuando cree que estás faroleando. El emperador Bortano, Tastor, el impiadoso, apareció en transmisión abierta, moviendo sus antebrazos con desdén, como si el aire humano fuera un chiste. ¿Humanos amenazando al imperio Bortan? Conquistamos 1000 mundos. Permanecimos invictos 3 milenios. Que se escondan en su único sistema. Cuando llegue el hambre, volverán arrastrándose. Otras especies rieron. Los gremios mercantes se inquietaron por rutas y tarifas, claro, pero con ese cinismo cómodo de quien cree que al final ceden. Los imperios antiguos ni respondieron. Ignoraron el anuncio como quien ignora un insecto golpeando el vidrio. Nadie entendió lo que acababan de despertar. Porque el protocolo 7 no era solo una frontera. Era una llave. Bajo la corteza de la Tierra, en instalaciones construidas en secreto durante 2 siglos, las luces empezaron a encenderse. ¿Han bajado a un búnker profundo? El aire tiene textura. Densidad fría, olor a aceite limpio y piedra húmeda. El sonido cambia, amortiguado, como si el mundo tuviera una mordaza. Y cuando cientos de kilómetros de corredores cobran vida al mismo tiempo, la vibración se te mete en los huesos. No eran bases militares convencionales. Eran fábricas, laboratorios, astilleros, catedrales de ingeniería. Durante 2 siglos, cada avance científico tuvo doble propósito. Cada tecnología civil comprada, intercambiada o robada fue desarmada y reconstruida con una pregunta escondida. ¿Y si la paz falla? Los cargueros que la galaxia se burlaba, escaparates. Las patrulleras modestas, máscaras. Lo real estaba debajo, como un iceberg, solo que un iceberg que aprende. Corte. En el Atlántico, bajo presión y oscuridad, un casco de 3 kilómetros empezó a ascender. El TDS Retribution emergió de su cuna oculta como algo que debería haber sido mito. El agua corría por las placas, y el brillo de reactores de punto cero, silenciosos, demasiado eficientes, hacía que el océano pareciera incorrecto. Como si la noche estuviera iluminada desde dentro. En el puente, la almirante Sarakim no celebró. Observó. Solo eso. Tenía las manos firmes en la barandilla, pero el pulgar golpeaba un ritmo diminuto, humano, delatando lo que no decía: si doy la orden, no hay regreso. En órbita, durante las siguientes 48 horas, la flota humana se reunió en capas concéntricas, como si el planeta fuera un corazón y aquellas naves, válvulas. Casi 2000 cascos. La galaxia vio los números y asumió improvisación, exageración de última hora. No lo era. Era lo que la Tierra había mantenido listo. Y cuando la noticia llegó al trono Bortano, Tastor hizo lo que hacen los tiranos cuando se sienten desafiados. Decidió aplastar, no porque fuera necesario, sino porque, en su cabeza, era pedagógico. Envió la Gran Armada. 500 buques. El miedo con forma de metal.
Sus consejeros intentaron advertir. Dieron un aviso específico. Quizá negociar sea más sabio. Pero hay un tipo de poder que solo entiende el idioma de la sumisión. Tastor no vio el abismo. Solo vio la oportunidad de hacer historia. La hizo. Pero no como quería. Corte seco. La Gran Armada salió del hiperespacio en el borde del sistema solar en la formación tradicional bortana, la corona de espinas. 500 buques colocados como si la victoria fuera un hábito, un gesto automático. En la nave capitana Damenate, el almirante Chris miró la defensa terrestre, sonrió. Su exoesqueleto quitinoso reflejaba la luz dura de combate como una hoja. Fuerzas de la Tierra, su voz llegó por el traductor, chasquidos convertidos en sonidos ásperos, ríndanse. Sobrevivan como sirvientes. Resistan y compartirán el destino de Jeraísen Prime. La respuesta de Sarah Kim entró por el canal abierto. Y ese fue el detalle que muchos bortanos no entendieron a tiempo, ella no sonaba alterada. Ni triunfal. Ni furiosa. Sonaba, cansada. Almirante Chris. Se le advirtió que no se acercara a nuestro espacio. Tiene 60 segundos para invertir el rumbo y marcharse. Es la única misericordia que la humanidad aún ofrece. Después, lo que ocurra cae sobre su cabeza. 60 segundos. El silencio fue tan grande que uno podía oír el miedo cambiar de forma. Cuando el contador llegó a 0, no hubo disparos. No hubo misiles. No hubo rayos para que las cámaras los amaran. El espacio se dobló. No es metáfora. Se dobló. La luz se curvó. Los sensores se volvieron locos. La materia pareció dudar, como si la realidad hubiera sido sorprendida sin saber qué máscara ponerse. En algunos sectores, la gravedad subió 10.000 veces y los acorazados bortanos se comprimieron en puntos ultradensos, aplastados como si el universo cerrara el puño. En otros, el tiempo se dilató, metal envejeciendo, agrietándose, convirtiéndose en polvo. Tripulaciones volviéndose sombra, ceniza, nada. Y lo peor, lo que cuesta contar sin sentir un escalofrío sucio, fue ver a la humanidad convertir la incertidumbre cuántica en arma. Naves existiendo en múltiples estados por un parpadeo, como si intentaran escoger qué muerte preferían, y luego colapsando fuera de la existencia. Las fuerzas fundamentales se manipularon como interruptores. La electromagnética invertida en bolsillos, enlaces atómicos fallando como si el universo olvidara cómo sostener la materia. La fuerza fuerte negada por instantes, materia volviéndose nube de quarks en expansión. La fuerza débil amplificada, desintegración instantánea, quirúrgica, cruelmente limpia. El almirante Chris vio a su imperio borrarse por ciencia para la cual ni siquiera tenía vocabulario de odio. 15 minutos. No destruidos. Eliminados. Al final, solo quedó el Damenate, detenido por campos de contención que no parecían campos, parecían una decisión. La cara de Sarah Kim regresó al visor. No sonrió. Tampoco tembló. Había una tristeza dura, esa que llega cuando entiendes que estás a punto de convertirte en otra cosa. Está vivo porque nosotros elegimos dejarlo vivo, dijo. Volverá a su emperador y repetirá exactamente lo que voy a decirle. Pausa breve. Como si tuviera que tragarse el sabor de sangre que no era suya. La humanidad pasó 2 siglos eligiendo paz. Desarrollamos tecnologías capaces de terminar civilizaciones, y elegimos no usar. Dominamos fuerzas capaces de reescribir la realidad, y nos contuvimos. Inclinó la cabeza apenas. Jeraísen Prime terminó con esa contención. A partir de ahora, cualquier especie que mate a un ciudadano humano enfrentará aniquilación total. No derrota. No conquista. Aniquilación. Los borraremos tan por completo que historiadores futuros discutirán si alguna vez existieron. Y entonces llegó la frase que cambió el aire del universo, porque sonaba inevitable. Querían ver a la humanidad sin límites autoimpuestos. Felicidades.
Lo han conseguido. Canal cerrado. El Damenate fue liberado. Chris giró la proa. Y mientras huía, sus sensores captaron algo que le dejó el pecho inmóvil. Detrás de la línea defensiva, enormes naves de construcción emergían de instalaciones ocultas y fabricaban nuevos cascos como si la industria humana no fuera industria, sino un organismo. En horas, la flota se duplicó. En días, serían decenas de miles. Los vortanos no habían peleado contra un ejército. Habían provocado a una especie que escondía su capacidad de producir guerra como quien esconde una enfermedad hereditaria, con vergüenza y miedo de sí misma. Corte. La noticia cruzó la galaxia más rápido que la luz. Sesiones de emergencia, reuniones cerradas, especies guerreras en silencio por primera vez en registros. Y entonces habló la Tierra. Diana Morgan apareció en todas las pantallas, hologramas, dispositivos. 10.000 lenguas. Una sola mirada. Ciudadanos de la galaxia. Durante 200 años extendimos la mano. Buscamos comercio, no conquista. Conocimiento, no dominación. Ofrecimos misericordia a quienes no nos ofrecieron ninguna. Levantó una tableta de datos y leyó como quien lee un epitafio. Eso terminó. La humanidad retira su misericordia. No fue una declaración de guerra. Fue una reescritura de reglas. Ataquen humanos y sus fuerzas militares serán disueltas. Confisquen propiedad humana y su gobierno colapsará económicamente. Amenacen colonias humanas y perderán, de forma permanente, la capacidad de viajar por el espacio. Era absurdo. Era soberbio. Y, sobre todo, era ejecutable. El universo solo respeta una cosa, lo que puede hacerse. En menos de una semana, el imperio Vortan colapsó. No por invasión. Por pánico interno. Mundos sometidos se separaron. Guardias derrocaron a Tastor intentando apaciguar a la Tierra antes de que llegara algo peor, como si existiera un peor después de lo visto. Otros imperios recalcularon a toda velocidad. Enviaron disculpas por malentendidos antiguos. Devolvieron prisioneros que no existían. Algunos propusieron pactos de no agresión tan educados que sonaban a súplica. Y la humanidad no tomó territorios. No anexó mundos. No hizo banderas en palacios ajenos. Solo patrulló rutas. Aseguró paso. Expandió colonias sin restricciones, porque nadie quería ser el próximo ejemplo. Un año después, Gerais Prime era memorial. El viento allí era distinto. La atmósfera quedó parcialmente metanizada tras el ataque. El olor aún cargaba un fondo químico amargo, mezclado con polvo y flores de duelo plantadas por manos temblorosas. El monumento tenía inscripciones en cientos de idiomas. Y cerca de la base, una frase que los visitantes repetían en voz baja, como si hablar alto pudiera llamar la atención del destino. Aquí yace la inocencia de 23.000 humanos, y la misericordia asesinada por quienes confundieron bondad con debilidad. Yo estuve allí. No por valentía. Por obligación. Y lo que me perturbó no fue la frase. Fue el silencio alrededor, lleno de gente, humana y no humana, mirando esas letras como si fueran una nueva ley de la física. Porque, al final, la galaxia aprendió a preferir la misericordia, después de desperdiciarla. Y la humanidad descubrió algo todavía más desagradable: es fácil construir armas que doblan el espacio. Lo difícil es decidir, cada mañana, si aún mereces existir como alguien que un día eligió no usarlas. El cambio fue irreversible. No hubo fuegos. No hubo coro. Solo un universo entero caminando de puntillas alrededor del sistema solar, como si la propia realidad pudiera ofenderse. Y quizá pueda. Megáfono: si este registro te sacudió, mantén la señal activa. Un me gusta fortalece la transmisión y evita que estos archivos se pierdan en el ruido. Y si quieres seguir acompañando los próximos informes, suscríbete como quien solicita acceso continuo al archivo. Viene más.
Y no todo está autorizado para la historia oficial. Ahora dímelo en comentarios, viajero, como si estuvieras hablando ante un consejo que de verdad decide algo. ¿La humanidad hizo justicia, o solo cambió de máscara y lo llamó orden? ¿De qué lado estarías cuando la misericordia se convierte en promesa?